Hoy, en Lo Marginal en el Centro, en medio de las turbulencias políticas, signadas por una campaña electoral anticipada, con el rumbo marcado por los actos de los principales contendientes por el partido en el poder, hablaremos de las perspectivas de la oposición en México. Para esto contamos, como siempre, con un panel inmejorable, porque nos acompaña Joy K. Langston. Ella es politóloga por la Universidad de Chicago, doctora en ciencia política por la Universidad de Duke y especialista en formas clientelares de distribución, partidos políticos y campañas electorales. Bienvenida, Joy. Muchas gracias. Nos acompaña María Eugenia Valdés Vega, doctora en sociología por la UNAM. Ella es profesora e investigadora en la UAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especialista en proceso electoral y en el sistema político mexicano. María Eugenia, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y desde luego, gracias, agradecemos la participación de Alejandro Envila Fischer. Él es periodista, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Dirigió durante 15 años la revista Cambio y Radio Capital y es autor del libro 100 Hombres de la Transición Mexicana. Alejandro, gracias por estar. Giles, muchas gracias por la invitación. Como les digo, este panel ciertamente es inmejorable para hablar sobre el tema que hoy nos compete y por eso quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas y también quiero darle la bienvenida a todos y todas los que siguen la transmisión de Lo Marginal en el Centro. Y sin más dilación, sobre todo pensando en el tiempo y en el tema que es tan importante para discutir, quiero preguntar de una vez y comenzar contigo abriendo esta conversación, yo, y quiero preguntarte, ¿qué es la oposición en México hoy por hoy? ¿Es posible una oposición a Morena? Bueno, eso sí, creo que es una excelente pregunta y no me la esperaba, pero sí, esta sí es una pregunta de muchísima importancia porque como nosotros quienes tenemos más años en este negocio, pues sabemos que antes había una cosa que se llamaba un sistema de partidos, de 3 partidos fuertes que cubrían más o menos el espectro ideológico: PAN al centro derecho, PRI, quién sabe dónde, pero siempre estaba ahí más o menos en medio. Y el PRD representando causas de la izquierda. Hoy día esto ha desaparecido en términos electorales y francamente en términos legislativos también, ¿eh? Entonces el problema aquí es exactamente, tu pregunta va al problema central del sistema de partidos y por ende la política mexicana hoy día, ¿qué es? ¿Puede haber una oposición a Morena cuando los distintos partidos que comprenden y ya se lo pasan cambiando? Eso no es muy bueno. El Frente Amplio, el no sé qué por México, lo cambian a cada rato. ¿Es posible que el PRI, PAN, PRD y remanentes de quién sabe quién es más, como Cuadri, que antes pertenecía al partido, ¿Nueva Alianza? sí, que ya no existe, obviamente? Entonces, este puede ser un frente amplio, este puede ser una oposición a lo que es, bien que mal, un partido sumamente fuerte con una ideología más o menos clara que ha dominado la política mexicana por los últimos 5 años. Entonces, la respuesta a tu excelente pregunta tendría que ser tal como lo tenemos hoy día con el Frente Amplio, con estos 3 partidos tan disímiles. Tendría que decir que la oposición es frágil, es vulnerable a muchos problemas de unidad
principalmente por sus líderes tan ambiciosos, y si se puede mantener unificado con todas las exigencias, demandas, dificultades de una campaña electoral presidencial. Tengo mis dudas. Hoy por hoy, México sí requiere de una mejor oposición, pero es esta la que tenemos, y con esta hay que ir a competir contra Morena. Lo bueno para estos partidos y para la oposición es sencillamente que lograron, salvo por MC, por Movimiento Ciudadano. Ciudadano, sí. No se sabe qué va a hacer el Movimiento Ciudadano. Si es que se quede en como solo, tendría, yo creo, efectos serios y peligrosos para la oposición y su capacidad de ganarle a Morena en el 24. Sí, siguiendo en este mismo tenor, quería preguntarte, María Eugenia, sobre todo tomando en cuenta lo que anteriormente, la conversación que estamos abriendo, esta oposición, digamos, que pueda surgir a Morena, eh, ¿cuál es el papel de la oposición? ¿Cuál es el papel o cuál ha sido el papel de la oposición en este tiempo? Y ha sido un papel capaz de poner enfrente, digamos, una alternativa al gobierno de Morena, o para qué ha servido la oposición durante este sexenio y qué podemos esperar de parte de la oposición en esta contienda de 2024 que prácticamente ya se nos abrió, ya la tenemos aquí. Bueno, es una pregunta de coyuntura, pero yo creo que no puede contestarse así sin hacer una breve, aunque sea, revisión de cómo se formó esta oposición y este sistema de partidos tan fracturado que nos ofrece realmente un partido muy fuerte en el poder, muy fuerte en todos sentidos, ideológicamente para empezar, y una oposición partidaria que la verdad no le hace justicia a la verdadera oposición que sí existe en el electorado. O sea, en el electorado hay una ciudadanía fuerte que no está representada políticamente como pudiera hacerse en otra circunstancia histórica. Creo que estos 5 años culminan una etapa de derrumbe del viejo sistema de partidos e inauguran una etapa nueva en el sistema político mexicano, en donde no han acabado de encontrar su lugar. Están descolocados, por decirlo de manera muy, pues muy suave. En realidad están fuera de tono, no representan a esa oposición que sí existe y que buscaría un liderazgo, no de una persona, sino de un proyecto. Y creo que lo que no hay es un proyecto en gran medida por el Pacto por México y porque eso fue la tumba del viejo sistema de partidos. Ahí se acabó la oposición que había de PRI-PAN compitiendo históricamente, 50 años compitiendo por lo menos, hasta el 89 con Salinas, después no, en connivencia, y luego gobernando juntos contra PRD, pero PRD fracturado. Y la dirección que se queda con los chuchos firmando el pacto con México acaban con el PRD, y esa izquierda institucional. Surge Morena como una necesidad del electorado, ya no nada más de izquierda, sino de centro desilusionada con los gobiernos panistas, que pudieron ser una alternativa y no lo fueron. Entonces, creo que nos encontramos ante un escenario pues que históricamente se ha construido y que nos presenta una coyuntura en donde no creo que estén preparados, ni siquiera saben qué alternativa proponer. Ponen a Gurría a hacer un plan de gobierno, pero si él fue el secretario de Hacienda en la época de la firma del Fobaproa, entonces, ¿qué va a proponer después de esos años que estuvo en la OCDE? Va a proponer un programa neoliberal, que es justamente lo que la gente no quiere. No hay capacidad para pensar. Se les perdió la capacidad de imaginar
políticamente algo, y yo creo que es demasiado tarde ya ahorita. En este momento, para la próxima, la coyuntura que tú me estás planteando es para el próximo año. No, no les va a dar tiempo. No les va a dar tiempo. Necesitan, primero que nada, tiempo, pero además mucha reflexión y mucho encauzamiento de la ciudadanía inconforme, de opositora al gobierno que existe y que no está representada en este sistema de partidos. Se tiene que reconstruir el sistema de partidos y esa tiene que ser una responsabilidad de los líderes políticos que ahora están en la oposición y que no saben ser oposición. Desde luego volveremos en el segundo bloque a algunas cuestiones muy importantes que dejas abierta, María Eugenia, que me parece que son fundamentales para entender esta coyuntura a través de la historia, digamos, que hemos venido padeciendo los mexicanos de alguna manera con este sistema de partidos que tantas y tantas veces ha intentado ser enmendado, que ha tenido tantas reformas, que ha tenido tantos intentos de mantener a flote y que efectivamente parece que hace aguas por muchos de los costados que lo asedian, ¿no? Y en este primer bloque, para terminar, quería hacerte la misma pregunta, Alejandro, preguntándote, sin embargo, si es necesario una oposición real a Morena, con todo lo que nos han dicho, ¿por qué es necesario una oposición real a Morena? Y si es capaz, digamos, esta alianza por México que tantos nombres ha tenido, como mencionaba Joy, si esta alianza por México, si esta alianza opositora tiene la capacidad de poner todas las características para hacer una oposición real, digamos, al partido en el poder hoy en día. Aquiles, a ver, yo empezaría diciéndote, si aspiramos a vivir en democracia, por supuesto que es necesaria una oposición siempre, hoy y en todo momento. Entonces, eso me parece natural y evidente. Por otra parte, señalaría yo, bueno, el viejo sistema de partidos, que efectivamente está en crisis, como lo dice yo y como lo dice María Eugenia, no es tan viejo, ¿eh? El sistema competitivo de partidos mexicanos, en realidad, mexicano, nace en México a partir de 1996. Antes teníamos un sistema de partido ultradominante y antes teníamos un sistema de partido de Estado. Ha ido evolucionando. Este sistema que hoy está en crisis apenas estaba por cumplir 30 años y efectivamente por muchas razones está hoy amenazado, está hoy en crisis y mucha de la culpa la tienen los líderes de oposición. Estoy totalmente de acuerdo. Pero también, por otro lado, está amenazado y está en crisis porque hay una especie de restauración o un intento de restauración del sistema de partido ultradominante que viene desde el gobierno y que está tratando de copar a los órganos electorales y en alguna medida ya lo ha empezado a conseguir. Primero de ahogarlos y como no pudo ahogarlos, pues vamos a coparlos. Y bueno, tú lo decías en la introducción al programa, vivimos un fraude a la ley escandaloso y a la vista de todos, y al que ahora se suma la oposición, no voy a decir porque no le queda de otra, pues sí voy a decir porque el Instituto Nacional Electoral ya le dio permiso a Morena de hacer campañas anticipadas. Y le dio permiso, no sé si tenga que ver, lo sospecho, pero no lo podría asegurar, con la nueva presidencia del INE. Entonces, a ver, el sistema está amenazado por la irresponsabilidad de los líderes de oposición, sí es cierto. Mis dos amigas dijeron aquí, a ver, la ambición de los dirigentes opositores ha dado al traste, efectivamente, pero también la ambición de quien hoy gobierna y su proyecto. Su proyecto es claro, instaurar un sistema de partido de Estado, un sistema de oposiciones testimoniales, un sistema que ya vivimos en México y que empezamos a dejar atrás, o dejamos atrás el día que, fíjate lo curioso, el PRI solito, el partido ultradominante, solito votó la reforma electoral, la constitucional de 96 y luego la electoral, la del COFIPE de 96, solito, sin el apoyo de la oposición, y con esa se hizo harakiri, porque a partir de ahí perdió su condición de partido dominante. A partir de ahí empezamos a tener
competencia real. En 97 cae la Ciudad de México y cae, cae en manos de un partido opositor y cae además la mayoría del Congreso. ¿Y quién no recuerda ahora que falleció Muñoz Ledo? A Muñoz Ledo regañando a Ernesto Zedillo en el informe de 1997, al que Zedillo no se negó a ir. ¿Por qué? Porque la oposición tuvo mayoría en ese Congreso Federal. Entonces, volviendo a tu pregunta, siempre será necesaria una oposición si aspiramos a vivir en democracia. Hoy lo que habría que preguntarnos, creo yo, es si el proyecto del grupo que está en el poder hoy, que no sé qué tan homogéneo sea ideológicamente con su partido o su estructura clientelar, ellos le llaman movimiento, aspira a que México siga siendo una democracia o aspira a vivir otra vez el sistema de democracia simulada que vivimos durante muchos años en el país, que conociste tú, que conocieron nuestros padres, que bueno, a mí cuando era joven, ya no lo soy, me tocó conocer y combatir como seguramente a Joy y como seguramente a María Eugenia. La democracia está amenazada y podemos regresar a un modelo de democracia simulada que ya conocemos. El sistema de partido ultradominante, donde no hay competitividad, es un sistema de democracia simulada. Sí, creo que en esta primera parte, pensando en esta idea de la lucha por el poder que se da entre los distintos partidos, en el bloque anterior se mencionaba algo que era muy importante, que era este desequilibrio, por lo menos esta desigualdad entre la oposición de la ciudadanía, del pueblo, de la gente, de los mexicanos, que existe en las calles, que existe cotidianamente, y la subrepresentación existente real en la lucha, digamos, de los partidos políticos, ¿no? ¿Por qué, Joy? Y te lo pregunto también porque tú lo mencionabas un poco al principio en esta inestabilidad de las siglas bajo la cual contendería la oposición política, ¿por qué no se ha logrado consolidar en estos años? Hay cosas que hacen imposible el amalgamiento orgánico, digamos, de esta oposición, o simplemente, digamos, es una incapacidad que puede subvertirse y cambiar para el año venidero? Bueno, hay muchas buenas razones por la cual no se puede como fusionar los tres partidos. O sea, el PRD prácticamente está sin fuerza alguna electoral. En muy pocos estados tiene activistas o tiene gobiernos de elección popular. Entonces, realmente, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del PRI y del PAN. El PRI, como ya sabemos, nada más gobernó 2 estados de la República en vez de los 20 y 22 que gobernaba después de 2000, año en que perdieron la presidencia. Entonces, el PRI viene con un presidente muy cuestionado, ahora sí, para decirlo en forma bonita, muy cuestionado, con liderazgos locales ya en franca rebeldía, como hemos visto en Hidalgo y que probablemente vamos a ver en otros estados. Entonces, finalmente, ¿quién va, o sea, qué político ambicioso, racional, va a querer ser un priista hoy día? O sea, el PRI sí era un partido dominante, mejor dicho, hegemónico en un sistema autoritario. Hay que ser muy claros aquí lo que era. Pero después de 2000, políticos seguían queriendo ser priistas y los votantes querían seguir votando a favor del PRI. Hoy día yo creo que eso ha cambiado en forma sumamente importante. No es que los panistas anden tan bien tampoco. Entonces, ¿qué tenemos? Me gustó mucho lo que dijo María Eugenia. Hay una
oposición muy real, muy presente dentro del electorado. No se puede hablar del pueblo bueno y los conservadores. No, esto ya, o sea, si alguna vez existía, claramente hoy día no. Entonces, la pregunta de por qué no haya una oposición que puede reflejar y representar los intereses de esta oposición real en la población, es porque los partidos ya existentes son muy ricos, los líderes tienen control total sobre sus dirigencias, hacen y deshacen las reglas, ambos del COFIPE, ya no se llama COFIPE, ya es la Ley General de Partidos. No hay forma de que lo vayan a quitar estos líderes que una y otra vez han mostrado que no tienen la capacidad de lidiar un partido competitivo. ¿Por qué? Porque siguen perdiendo. O sea, es obvio. Y no están. Uno puede decir, ay, ¿qué? Como dialogar y comunicar con el pueblo, con la gente, con los votantes. Pero en realidad, por muchos años de estos 30 que Alejandro correctamente señaló, los partidos en México no tuvieron que hacer eso. ¿Y por qué? Porque controlaban las candidaturas y controlaban el dinero. Y esas son las dos cosas que ellos necesitan controlar. No hay todavía una forma de que el dinero público vaya directamente a los candidatos, por ejemplo, eso es una forma, o obligar a los partidos a instalar primarias o abiertas o cerradas para escoger o seleccionar candidatos. Si no hacen eso, estos líderes partidistas literalmente van a manejar su troca hasta que se choque contra la barranca. ¿Y por qué? Porque no tienen por qué no hacerlo. Están instalados en el poder y eso no cambia tan fácilmente gracias a todos los recursos políticos y financieros que controlan. Entonces, no estén esperando nada. O sea, nosotros podemos decir, hay que hacer A, B y C y podremos tener razón, pero ellos no tienen incentivos a hacerlo. Y hasta que esto no cambia, no esperen que los líderes de los partidos de oposición cambien tampoco. Sí, María Eugenia, quería preguntarte en este mismo tenor, sobre todo porque recuerdo que incluso en la elección de 2018, ya desde esta época, algunos candidatos, sobre todo pensando en esta difusión o en esta difuminación de los conceptos ideológicos más contundentes como izquierda y derecha, en esa elección de 2018 se comenzaron a difuminar y de alguna manera ante el nacionalismo revolucionario que planteaba Morena, no sé si ese concepto, digamos, describa exactamente el programa político de Morena, pero recuerdo, por ejemplo, que el Partido Acción Nacional con Ricardo Anaya proponían algo cercano a la tercera vía, la socialdemocracia, como una forma de competir ideológicamente frente a Morena, ¿no? Ideológica y políticamente. De esta guisa, digo que, o pienso que la oposición se ha puesto la vestimenta de una socialdemocracia al estilo europeo en contraposición al programa de gobierno de Morena, pero esta tercera vía, te quería preguntar, María Eugenia, es una etiqueta o un cascarón vacío. ¿Por qué no se puede poner de acuerdo la oposición y por qué no puede consolidarse ¿por qué no ha podido consolidarse en estos años en el gobierno? Una vez más, las respuestas a estas preguntas no son fáciles porque involucran mucha historia nacional. Mira, teóricamente los partidos ofrecen incentivos individuales
a la gente que quiere hacer carrera política, y para eso están los cargos y para eso están las prerrogativas y los recursos del partido, pero también ofrece incentivos colectivos, que no son dádivas materiales, sino ideológicas. Ofrece principios, ofrece ideas, proyectos de nación. Creo que si no entendemos la crisis del neoliberalismo a nivel internacional, no vamos a poder entender el surgimiento de Morena, porque no podemos analizarlo con las claves del viejo régimen, esto de que va a venir de nuevo el partido hegemónico. No es tan sencillo. O sea, la ciudadanía ha tenido un crecimiento real. Hay una ciudadanía completamente diferente a los súbditos del PRI de cuando éramos jóvenes. O sea, nosotros mismos, desde el 68, a mí me tocó, no me da pena porque pues qué bueno que participé en ese movimiento tan importante, porque efectivamente desde ahí empezó a construirse un nuevo tipo de ciudadano, más bien un ciudadano real, el ciudadano moderno en México. Y ese ciudadano exige principios que orienten su voto, no nada más en función del papel del Estado, que por eso es que el proyecto que tú dices socializante, o como le dijiste, esta tercera vía, no es cierto, hombre. Se juntan el PRI y el PAN y ofrecen exactamente el mismo modelo económico, el mismo papel del Estado que la gente ya no quería. Pues, ¿por qué? Pues para que la empobreció. La gente es convenenciera también, ¿no? O sea, necesita ideas nacionalistas de defensa de la soberanía, etcétera, pero también requiere de un papel del Estado que no los expolie, que no dirija la acción del Estado en función de minorías exclusivamente, como fue el caso durante los gobiernos del PAN, sin duda, y los últimos del PRI. No es casual que Peña Nieto haya sido un fracaso para los priistas que votaron por un regreso del partido hegemónico en el 12. Hubo mucha gente que votó por Peña Nieto porque añoraba ese régimen político que murió definitivamente con la transición del 2000. Efectivamente, murió el régimen político, pero no la política económica que situaba al Estado al servicio de unos pocos. Y eso es lo que hizo triunfar a Morena. Y entonces creo que si no entienden eso, las claves nuevas para analizar la política mexicana, este es un nuevo sistema político, la inclusión de las mujeres, la paridad de las mujeres, metió un elemento nuevo en el sistema electoral que creo que no ha sido valorado como se debe. El hecho de que estemos pensando en candidatas para el año que viene, tanto del bloque opositor como del bloque gobernante, pues creo que nos sitúa en un plano completamente diferente que hacemos mal en no pensar de manera moderna, creo yo. Sí, creo que para terminar este bloque también, que me ha parecido sumamente interesante, quería preguntarte, Alejandro, sobre todo porque parece ser, no sé si sea una apreciación errónea, pero yo más bien creo que parece ser que durante el gobierno de Morena ha habido momentos precisos donde la oposición pudo haber logrado obtener una legitimidad para hacerle frente, digamos, a Morena y que la ha ido desaprovechando, ha desaprovechado coyunturas muy importantes y esto ha robustecido de alguna manera al partido en el poder. Te quería preguntar, ¿por qué a pesar de los errores en el poder que se han tenido durante este sexenio, parece tan débil la oposición y tan incapaz de consolidarse como una oposición, como decías tú, una oposición necesaria para vivir en democracia? Mira, Aquiles, no es fácil la respuesta, pero de entrada yo te diría, ¿por qué han desaprovechado todos los errores de gobierno? Pues porque yo, en mi opinión, creo que lo que queda del PRI, que es un partido casi desfondado, el PRD es un partido desfondado y el PAN es un partido en proceso de lo mismo. Creo que tienen a los líderes más patéticos que han tenido en toda su historia.
creo que Marco Cortés es el dirigente panista más pequeño que ha existido en la historia de Acción Nacional. Y bueno, Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, digo, pues, no sé, quizá haya quien piense diferente, ¿no? Pero pues me parece que es un hombre que llegó ahí apoyado por Andrés Manuel López Obrador desde la presidencia. Es un hombre que llegó a servir a López Obrador. Y cuando se quiso rebelar lo pusieron quieto rápidamente, y prácticamente ha vivido en la dirigencia del PRI cuidando su libertad personal, cuidando que no lo metan a la cárcel. Es un dirigente bajo amenaza. Me parece que tiene muy poco que ver con otros dirigentes priistas, que mira, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la parte ideológica, con el modelo de gobierno, pero tenían otra estatura política. Podemos hablar de Gustavo Carvajal o podemos hablar de Manlio Fabio Beltrones, que definitivamente representaban posiciones ideológicas diferentes, pero tenían estatura política. Alejandro Moreno no la tiene, no tiene autoridad moral dentro de su partido. Tiene efectivamente el control del dinero y de las candidaturas, tiene el control del Consejo Nacional Priista y ya consiguió una prórroga para quedarse más allá del año 2024. Él tendría que haberse ido en 2023. Ya se aseguró el control de las candidaturas, ¿sí? ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, lo dijo yo ya al principio y María Eugenia también. A ver, la sociedad no se ve reflejada en esos partidos, no se ve reflejada con esos dirigentes. Los invito a hacer un ejercicio. A ver, de todos los militantes que hay hoy en el PAN, más o menos el 95% nunca escuchó un discurso de Carlos Castillo Peraza. Pues, ¿qué clase de panistas creen que hay ahí? No son los panistas que hicieron aquel foro doctrinario y democrático, no son los panistas que empujaron a Manuel Cloutier, no son, ni siquiera son los panistas que negociaron con Carlos Salinas, no son esos, el último panista de estatura se llamaba Felipe Calderón y ya no es panista. Digo, insisto, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con su ideología, pero un hombre que conocía su partido, acabó haciéndole mucho daño a su partido por autoritario, fue un hombre que conocía su partido y lo conocía bien, porque era un panista que había recorrido todas las posiciones dentro del PAN antes de ser candidato a la presidencia y presidente de la República. Esos no están. La oposición, y creo que aquí coincidiríamos todos, la oposición hoy no está en los partidos, porque sí hay una oposición, María Eugenia lo ha recalcado, está en la sociedad. Yo creo que sí hay un tipo de ciudadano diferente, como dice María Eugenia, no sé si sea mayoritario, porque si fuera mayoritario, quizá Morena no habría crecido a través de modelos políticos viejos, porque Morena se ha dedicado a reproducir modelos políticos viejos. Prometió otra cosa, pero en los hechos ha gobernado de una manera diferente. Por eso también hay un grupo de decepcionados en la sociedad importante. Ese grupo de decepcionados no se identifica ni con el PAN, ni con el PRI, ni con el desfondado PRD de los chuchos. Claro que no. ¿Sí? Y sí, creo que buscan un proyecto de país. Y también creo que busca ese grupo de decepcionados, la sociedad, no las estructuras o las endebles o anémicas estructuras panistas y priistas. Bueno, las perredistas creo que ya se fueron, creo que ya las estructuras están en Morena todas. Creo que la sociedad sí busca un modelo de país diferente. Creo que ese modelo de ciudadano moderno del que habla María Eugenia no quiere un regreso al pasado autoritario. Tampoco quiere un regreso al pasado clientelar. Creo que no quiere un sistema de partido ultradominante ni hegemónico. No sé, insisto, si ese tipo de ciudadano
con el que por supuesto yo me identificaría, sea mayoritario, ¿eh? No lo sé. Ese es uno de los grandes riesgos de la elección del año próximo. Buscan sí un modelo de país, sí un proyecto, y sí también un dirigente, una dirigente, ya que estamos hablando de mujeres, en quien creer. A ver, el crecimiento de Xóchitl Gálvez tiene que ver con muchos factores, pero tiene que ver con que la gente andaba buscando algo, alguien en quien creer. Yo no sé si sea Xóchitl, porque además yo no soy ni su vocero y tengo muchas dudas respecto de su proyecto, pero no puedo negar el hecho de que mucha gente me dice todos los días, yo por ella sí votaría. Eh, no sé si sea Xóchitl, pero ese crecimiento tiene que ver con que la gente, con que ese tipo de ciudadano que describió María Eugenia, perdón, no se siente representado ni con la oposición, ni tampoco con Morena, ¿eh? Entonces, vamos a ver qué viene, no es sencilla la ecuación, porque además, insisto, hay un grupo en el poder que va a hacer todo lo posible por quedarse con el poder. Y cuando digo todo lo posible, me refiero a todo lo posible. Desde luego, creo que queda claro qué es todo lo posible. Exactamente, todo es todo. Sí, sí. Quería, para terminar, porque se nos va el tiempo, pero sobre todo porque esta última parte me parece que es muy interesante, ya que por alusiones se ha abierto esta última pregunta de qué es lo que puede hacer la oposición. Creo que ha surgido en los últimos meses un fenómeno que me parece que también la oposición se agarra como un clavo ardiendo, pensando que es la bala necesaria, digamos, el cartucho preciso para poder contender políticamente contra Morena en 2024. No sé hasta qué punto se hacen cuentas alegres sobre la irrupción de Xochitl Gálvez como candidata opositora, pero te quería preguntar, Joy, para ir concluyendo, y sobre todo porque también lo has mencionado, ¿cuál es el panorama de la alianza opositora con el nombre que decida contender para 2024? Pues si han leído las reglas de y el calendario de competencias de la forma de seleccionar el o la candidata a la presidencia por parte del Frente Amplio, se va a notar que está más rebuscada que la misma conjunto de reglas no claras que está utilizando Morena. Es decir, que está igual o peor en términos de poca transparencia. Eso me hace preocupar por la obvia razón que o ya han decidido que es Xochitl, entonces no hay por qué hacer todo esto, pérdida de tiempo y dinero en los próximos 2 meses. O realmente son tan perdidos en el espacio los líderes de los 3 partidos que no entienden cómo hacer una sola selección a un candidato a la presidencia bien. O sea, si lo quieren hacer, hagan una primaria abierta. Si no quieren eso, pues hagan una encuesta. Pero son ridículas las reglas que hayan ideado en sus mentes de líderes partidistas. Entonces, eso me hace preocupar de por sí. Otras cosas me hacen preocupar también. Primero es, ¿por qué en el PAN tenía 2 buenos gobernadores, uno de Yucatán y otro de Querétaro? Bueno, no son los estados más importantes de la República. Sin embargo, son 2 buenos gobernadores. ¿Por qué el PAN, el liderazgo del PAN, no fue capaz durante 5 años de hacer una candidatura con uno de ellos? Me es inexplicable, ¿sí? Teniendo materia prima, ¿por qué no hicieron más con estos 2 figuras? No tengo la respuesta, pero lo que me hace pensar es que
no les interesa ganar, no les interesa participar en forma seria. El hecho de que el Alito pensó que él iba a ser un candidato a la presidencia por parte del PRI o por parte del Frente Amplio también es delirante. O sea, obviamente ya no va a participar así. Ese me hace pensar que lejos de poder dialogar con varias como grupos, sectores, territorios, regiones de la población mexicana, están muy adentro de su propio laberinto partidista, que no están capaces ahorita de pensar más allá de la selección presidencial, lo cual implica que no tienen, como bien estaba diciendo María Eugenia, no tienen un plan de nación, no tienen un plan, no tienen una idea de lo que quieren hacer. Y yo sí que estaba a favor de las reformas estructurales de Peña. No tienen una idea de cómo argumentar que lo que necesita México es más reformas estructurales, no menos. Están perdidos porque ya no saben qué hacer. Déjenle con Morena, no saben qué hacer con México. Están perdidos, no saben qué hacer con la inseguridad pública, con el semicolapso de varias instituciones que llevaron décadas de construir, por ejemplo, el sistema público de salud. No saben qué hacer con el sistema educativo. No tienen idea, no saben qué hacer para que la economía crece a 5 o 6%. Entonces, yo creo que básicamente lo que estamos viendo es una falta de ideas, porque ya no saben qué hacer, porque a pesar de lo que hacen, no salen bien sus planes. Y lo voy a dejar ahí en esa nota tan optimista, que la oposición está perdida. Eso es mi respuesta a tu pregunta inicial, Aquiles. La oposición no tiene idea porque literalmente no saben qué hacer. Sí, lo cual resulta pues muy poco clarificador de cara a 2024 de alguna manera. Y para esto quería preguntarte, María Eugenia, sobre todo porque hacías mucho énfasis al principio en que no le daba tiempo a la oposición para 2024 como para conformarse como una alternativa real en la contienda política. ¿Por qué no le alcanza a Morena para 2024 y cuál es la perspectiva de la oposición partidista en estas elecciones? ¿Está sepultada, está perdida, es imprecisa? ¿Cómo lo ves? En política yo creo que no em, hay que tener muy claro que en política pueden cambiar los escenarios de un momento a otro, ¿eh? O sea, y en México lo hemos visto. ¿Quién iba a decir el 23 de marzo del 94 que iba a pasar la desgracia de Colosio? Sí que va a cambiar radicalmente el escenario de ese año tan difícil. Fue nuestro año que vivimos en peligro con la insurrección zapatista, los diálogos de San Cristóbal, luego el asesinato de Colosio, los otros asesinatos. Fue un año muy difícil y que terminó, pues ya saben, con los errores de diciembre, en fin. Me acuerdo de ese año malhadado para plantear esto de que en política a veces parece que las cosas están tan mal que no se van a componer. Piensen ustedes en las fuerzas que después constituyeron Morena y que habían seguido a López Obrador en su larga travesía entre el 2006, donde se argumentó un fraude, yo creo que con algunos elementos bastante racionales para sostener esa idea, y esa larga travesía de 6 años al 12, en donde había tan pocas posibilidades de ganar ante un candidato mediáticamente construido de manera tan atractiva como fue Peña Nieto, con esta idea de que el PAN no había podido, pero el PRI sí sabía cómo hacerlo, y vuelve a perder.
Imagínense la situación no digo para los líderes de ese movimiento que después constituyeron Morena, sino para las bases electoras, para el ciudadano que fue y votó una vez y luego otra vez por Andrés Manuel López Obrador. Piensen que pudieron haber dicho, no, pues todo está perdido, ya no hay que hacer. Se adueñaron del país, firman el Pacto por México y, pues como dice Joy, pues eran muy buenas esas reformas para ellos, ¿no? Para ellos, pero no para mucha gente que votó en contra de eso en el 18, ¿eh? Desde el 15. Después de la Constitución de Morena en el 14, en el 15 se empezó a ver eso. El fracaso del pacto ante el electorado mexicano mayoritario. ¿Qué tú dices, Alejandro? A lo mejor es un electorado que no es muy moderno, pero es el electorado construido, es el ciudadano construido, mayoritario, construido en estos años, en los años de la transición del 2000 para acá, en este milenio. ¿Qué puede pasar todavía? Muchas cosas. Yo no creo que sea cuestión de un liderazgo en especial. Tiene que ver con una acción colectiva desde abajo que se vio, yo creo, o sea, la oposición existe. Si no, ¿cómo te explicas las marchas estas enormes en defensa del INE, por ejemplo? Desde la derecha, pero en defensa del INE. Y yo creo que una defensa que no nada más sostiene la gente que tiene ideología de derecha, sino toda la gente. ¿Quién quiere ver destruida esa institución? Nadie. Entonces, pero es la única causa a la que pudieron recurrir y fue una causa y hasta un liderazgo externo, porque ese papel jugó Lorenzo Córdoba, un liderazgo externo, que por cierto yo creo que le hizo daño al INE, si no se va y ya entonces, ¿qué? ¿Es el mismo INE de siempre o ya? Fue, según Alejandro, ya fue una especie de cooptación del gobierno. No sé, yo lo que creo es que en política no hay que dar por muerto a nadie, a ningún electorado, a ninguna oposición, y que se pueden reconstruir. Mira, Movimiento Ciudadano está intentando, creo yo, una alternativa que puede ser poco fructífera a corto plazo para esta elección del año que viene, pero pienso que a largo plazo puede recoger de los partidos deshaciéndose que están en el Frente Amplio, recoger mucha del voto opositor. No sabemos todavía. No le veo yo alternativa para el año que viene la oposición. Yo creo que Morena va a ganar y va a ganar a la mejor logrando un porcentaje mayoritario más alto que el del año 21. Creo que a eso deberían enfilar sus baterías la oposición, más que a la presidencia, al rescate del poder legislativo, porque es muy importante como contrapeso. Y eso sí, no me digan que no ha cambiado. Claro que ha cambiado, es una cosa completamente nueva en nuestro país. La lucha de poderes es una cosa real que me parece, quiero decir, el equilibrio y la separación de poderes, que muchas veces se ven enfrentados, como lo estamos viendo. Entonces, ese hecho y el hecho de la paridad de las mujeres, yo insisto mucho en esto. Miren, el techo de cristal que dicen que no podemos atravesar las mujeres para llegar a los altos puestos, se puede romper el año que viene. Y nada más por eso va a valer la pena la elección del año que viene, con quien sea de las candidatas, porque van a ser candidatas del frente opositor de Movimiento Ciudadano. Si es que llega a presentar a alguien como candidato, va a ser una mujer, van a ser mujeres, vamos a tener una presidencia de la República, y a mí eso me da mucho gusto, yo sí creo que eso va a ser positivo. Y que, bueno, van a darle nuevos tintes a este nuevo sistema de partidos que va a tener necesariamente que construir un nuevo sistema de partidos y un nuevo sistema electoral, porque esa reforma electoral urge. Lo primero que se tiene que hacer la próxima legislatura va a ser eso, una reforma electoral, porque lo que tenemos ya no sirve, lo estamos viendo con estas simulaciones que todos somos testigos, ¿no? Y que no podemos ni decir nada, pues si no dicen nada a ellos,
Pues, ¿qué nos queda a los analistas? Pues no podemos decir nada, pero evidentemente no se están respetando las reglas. Y porque no sirven esas reglas, hay que cambiarlas. Y bueno, yo diría que no hay que ser pesimistas, yo al contrario, yo soy muy optimista. Yo pienso que en México estamos en un proceso de cambio y que todo puede pasar. Y yo creo que todas las voces tienen que estar representadas. Sin duda, no hay democracia si las minorías no pueden llegar a ser mayorías. Y yo creo que tenemos que sostener esa idea, pues para siempre, para que haya democracia. O sea, lo que hoy es minoría puede gobernar. Así debe de ser. Eso es en donde se reconoce un gobierno democrático, que las minorías tienen derecho y tienen los cauces para convertirse en mayorías y llegar al gobierno y volver al gobierno. Es todo. Sí, muchas gracias. Creo que es muy interesante todo eso, todo lo que se ha mencionado. Quería cerrar, Alejandro, preguntándote ¿cuál es el panorama para la oposición en 2024? ¿Puede la oposición superar a Morena en la contienda o estamos en el inicio, digamos, de un proceso mucho más complicado que, digamos, ponga a Morena durante algunos sexenios consecutivamente en el poder? ¿Cómo interpretas tú esta coyuntura de 2024? Mira, aquí les creo y aquí coincido en este punto con María Eugenia. Me parece que la oposición tendría que pensar seriamente en que lo más importante para 2024 es rescatar la pluralidad del Congreso, es rescatar el equilibrio, porque hoy, existe lucha y equilibrio de poderes entre el legislativo, entre el ejecutivo y el judicial. El poder legislativo está total y absolutamente plegado al poder ejecutivo. Existe una instrucción del presidente de no moverle una sola coma a sus reformas y hemos visto cosas tan grotescas como ese lunes negro en el que aprobaron sin respetar las propias reglas del proceso parlamentario un montón de reformas. Yo estoy de acuerdo en que urge una reforma electoral, pero no esa que mandó el presidente. No, esa no es una reforma ni democrática, no era una reforma ni democrática, ni consolidadora de un sistema pluripartidista en el que caben todos. Por supuesto, las minorías tienen que ser escuchadas. Esa reforma no buscaba eso, buscaba otra cosa. Decía María Eugenia, ¿quién quiere acabar con una institución como el INE? Pues sí hay quien quiere, ¿eh? Sí hay quien quiere, y hay que cuidarla. Y ya se vio quién quiere acabar con esa institución y quién quiere acabar con la Corte y quién quiere acabar con muchas instituciones que por supuesto son perfectibles, pero han funcionado y funcionan. A ver, la perspectiva para la oposición, insisto, y también coincido con María Eugenia, en política no hay nada escrito y los escenarios cambian y cambian a veces cuando menos uno lo espera. Los ejemplos que dio de 1994 son inmejorables. Cambiaron un montón de cosas, cambiaron muchísimas cosas. A partir de desgracias, de momentos complicados. Pues ese fue el año que vivimos en peligro y luego vinieron otros en los que hemos seguido viviendo en peligro, y nada más hay que ver lo que está pasando en materia de seguridad en varias regiones del país hoy para preguntarnos si no estamos viviendo en peligro, incluso más peligro que en 1994. Creo que la oposición tiene que fijarse mucho en el Congreso. Creo que tiene que trabajar por rescatar la pluralidad en el Congreso. Personalmente pienso que sería un grave peligro que Morena tuviera la llave constitucional, que tuviera la mayoría calificada de la que el presidente habla, porque ya sabemos para qué la quiere. No estoy de acuerdo con María Eugenia en que el ciudadano moderno sea el que estamos viendo que vende su voto por 500 pesos.
Yo no creo que ese sea el ciudadano que se ha construido. No, me niego a creerlo. Creo que el ciudadano moderno es un ciudadano crítico que efectivamente es convenenciero porque le toca exigirle al gobierno. Creo que el ciudadano moderno es aquel que está dispuesto a pagar impuestos, no aquel que simplemente quiere recibir. Creo que el ciudadano moderno quiere piso parejo para muchas cosas, no simplemente seguir a un tlatoani. Me parece, insisto, y con esto concluyo, que la oposición y su perspectiva debería tener como prioridad el rescate del Congreso, pero para rescatar el Congreso necesita un candidato, una candidata, no sé si va a ser Xóchitl, creo que debe ser mujer, sí, no sé si vaya a ser Xóchitl, un candidato o una candidata atractivos. ¿Por qué? Pues porque este sistema, este calendario electoral que se ha construido, que reúne quién sabe cuántas elecciones en la misma fecha, y que es una creación, en lo personal me parece nefasta, provoca que la gente vote en bloque, que la gente no divida sus votos, que la gente no privilegie los contrapesos. Provoca que el elector al bloque en vote y le entregue, vote en bloque, perdón, y le entregue todo al PAN, o todo al PRI, o todo a Morena, o todo al PRD en algún momento en la Ciudad de México, cuando el PRD existía y era fuerza en la Ciudad de México. Me parece que eso no es racional, me parece que eso no es sano, pero bueno, es la voluntad que se expresa en las urnas. Yo creo que debido a esa regla, debido a ese calendario electoral concentrado, que se lo debemos entre otros a Santiago Krill, es una idea muy asociada a Santiago Krill desde que era secretario de Gobernación en tiempo de Vicente Fox. Me parece que una pésima idea. Hace que la oposición necesite de una candidatura presidencial que puede no ser exitosa como candidatura en sí misma, pero que es indispensable para llevar votos a las otras posiciones que van a estar en juego. Yo creo que a México, aunque a los titulares del Ejecutivo, olvídate del nombre y del partido al que pertenezcan, les cueste más trabajo construir con un Congreso no mayoritario, no afín a ellos, creo que eso es más sano para el país, porque eso evita destrucciones institucionales. Yo, insisto, creo que el objetivo de la oposición debe ser el Congreso, pero para lograr evitar primero que Morena tenga la mayoría calificada y luego aspirar a construir un frente opositor legislativo que sea mayoritario, necesitan una candidatura presidencial sumamente atractiva y que unifique. Y concluyo diciendo una cosa, a mí me gustaría ver una elección entre mujeres, pero yo tengo duda de que Morena sea quien postule a una mujer. A mí me gustaría mucho ver una elección entre mujeres, pero no estoy seguro de que Morena vaya a postular a una mujer. Pues esto lo veremos en 2024, pero la batería ya se está afinando, sobre todo en esta contienda que se ha adelantado, que se ha anticipado, en donde todos los partidos han llegado al mismo consenso de saltarse las leyes electorales para comenzar a actuar de esta manera. Ha sido una sesión muy fructífera en esta conversación. Agradezco mucho la presencia de Joy Langston, la presencia de María Eugenia Valdés, la presencia de Alejandro Envila. Gracias a todos los que nos sintonizan. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.